Hola, hola, buenas noches. Perdón por las fallas técnicas debido a mi internet. No pondré la cámara para poder, que no se trabe y el mensaje, que es lo más importante, ahora sí, lo podamos transmitir de la mejor manera. Bienvenidos a La Voz del Residente. Hoy viernes en Cirugía General, de los programas favoritos, no solo míos, sino de la gente, y así lo dicta el rating generalmente en el Facebook, en el Zoom, el feedback que nos dan, el feedback que le dan también a nuestra mentora de lujo, Elena López Gavito. Eso es lo que nos dicen. ¿De acuerdo conmigo, doctora Elena? Sí me escucha, ¿verdad? Sí, ya se escucha mejor, como que se entrecortaba. Perfecto, sí, por eso opté mejor por no poner mi cámara, porque si no esto iba a parecer como robot. Yo en estos momentos no soy anfitrión, para que me ayuden quien esté de anfitrión a ponernos en Facebook en vivo, mientras voy dando introducción a su programa, La Voz del Residente, hoy viernes en Cirugía General. Estará hoy con nosotros Elena López Gavito, también nos acompañará Irma Sánchez Montes, bien acompañados que vamos a estar este viernes. El protagonista de la noche es el doctor Jesús Eduardo Lerma Landeros. Él nos dará un gran tema, enseguida lo vamos a decir, pero le voy dando presentación a este doctor. Él es residente de segundo año de cirugía general en el Hospital Regional de Petróleos Mexicanos, Ciudad Madero, Universidad La Salle, en Victoria. Tiene un internado en el Centro Médico ABC y su servicio social en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Si está por ahí el doctor Jesús Eduardo Lerma Landeros, le voy a pedir por favor que levante la mano para ascenderlo como panelista y posteriormente que nos comparta su pantalla. El tema de hoy es elección entre plastía inguinal, laparoscópica contra abierta. ¿Cuál será la mejor? Hoy lo sabremos de la mano y de la voz del doctor Jesús Eduardo. Le doy presentación y la bienvenida a la doctora Elena López Gavito. ¿Cómo está, doctora? Un gusto me da saludarla. Muy bien, aquí feliz aniversario, ya tenemos un año al aire, el día 16 de abril cumplimos un año y pues estamos muy contentos de los resultados. Ya estamos en la sesión 51 y pues ya empezamos a tener un poco de datos y creo yo que el hecho de que en un año hemos tenido más de 9,000 audiencias o gente que se ha unido a este grupo, nos habla de lo trascendente que es cuidar todos estos detalles para que el programa siga siendo lo que originalmente se pensó, que es llegar a todos los lugares, este programa de residentes para residentes, y que nosotras, las mentoras, lo único que queremos es explotar todas esas destrezas y facultades en el aprendizaje para que puedan transmitirlo, y además para complementar los temas de la residencia, que muchas veces, como ustedes saben, hay lugares donde no tienen, es tan heterogénea la enseñanza que hay muchos sitios donde no tienen regularmente clases. Entonces, este programa cada vez más lo vamos a hacer puntual y de acuerdo en breve vamos a tener que seleccionar los temas para que sea atractivo para los residentes. Asimismo, les va a servir para que en su momento, cuando hagan el examen del consejo de entrenamiento, pues tengan muchas habilidades ya aprendidas. Entonces, pues sin más preámbulo, me gustaría saber si ya tenemos a nuestro residente ahí esperando. Vamos a ver si ya lo tenemos ahí. Que nos den paso con el doctor, y mientras sigue saludando a la gente que nos acompaña. Yo, bueno, ahorita creo que no soy ni coanfitrión, si me pueden ayudar también con eso. No tengo acceso a ver a los participantes, pero saludos a todos los que están con nosotros. Ya nos mencionaron que Rubén Gil es nuestro anfitrión el día de hoy, y pues ya está Eduardo Lerma, ya lo podemos hacer panelista. Eduardo, por favor, para que le demos compartir su pantalla. Y pues bueno, aquí en el chat, pues esperamos que nos digan desde dónde se están conectando.
y este fin de semana pues sabemos que hay congresos, que hay actividades, pero pues no por eso podemos dejar la disciplina de conectarnos. Yo sé que se van a ir conectando poco a poco, pero Eduardo ya hay que hacerlo. Gil, Rubén, si hacemos anfitriona a coanfitriona Eduardo, por favor. Ya, parece que ya está. Ya parece ser que ya está, de panelista. Pero no lo veo, no lo veo aquí. Vamos a hablar de que este es un tema muy importante y es de las competencias que debe tener el cirujano general. Sabemos que hay un número de procedimientos que van a requerir de un manejo un poquito más espacializado cuando son, y eso lo vamos a ver a lo largo de la plática con la doctora Irma Sánchez, que requieren ya del expertise de alguien muy calificado porque van a, en caso de hernias complejas, que se tenga que acudir a un experto. Pero sabemos que la hernia inguinal es un procedimiento frecuente en cirugía general. Y pues, Eduardo, si ya estás ahí, nos gustaría que compartieras tu pantalla, la amplificaras también. Si la puedes amplificar, perfecto. Ya estás. Entonces, pues damos puntualmente inicio y esperamos que todos estén ya listos y te damos el uso de la voz. Eduardo, nosotros vamos a silenciarles los micrófonos para que empieces tú a dictar tu presentación. ¿Me Sí, ya escuchan? te escuchas. Sí, ya te escuchas. Hola, buenas noches. Yo soy Eduardo Lerma, soy residente de segundo año del Hospital de Pemex de Ciudad Madero, de Tamaulipas. Yo voy a hablar sobre el tema de la plastía inguinal, la elección entre un abordaje laparoscópico o uno abierto, específicamente el TAP o el TEP, y en el caso del abierto, el Liechtenstein, ya que la literatura lo marca como el gold standard para las hernias inguinales abiertas convencionales para plastía inguinal. Y bueno, un poco de generalidades. La hernia inguinal es un problema de salud frecuente y la reparación del mismo requiere, o es más bien el procedimiento, uno de los más frecuentes efectuados por el cirujano general. Ya la literatura lo marca así, y en algunos casos algún otro procedimiento como la colestectomía laparoscópica, pero este es uno de los más frecuentes abordados. Respecto a su incidencia, es más frecuente en un hombre. De hecho, la literatura lo marca como de 10-1 en el caso de hombre a mujer, y tiene una probabilidad de desarrollarla en un hombre hasta el 27% a lo largo de la vida, y en una mujer hasta el 3%. Y bueno, ¿sí me escuchó? Perdón. Bueno, un poco de historia, ya que el doctor Ralph Gere fue el primero en publicar literatura sobre la laparoscopía como uso para la reparación de la plastía inguinal. Este primer artículo se efectuó en 1990. Hay otros literatura que marca que estuvo trabajando en él desde 1982. Y bueno, la indicación para la cirugía abierta. Es en el caso más específico de la Liechtenstein, ¿de acuerdo? Porque recordemos que es el que se iba a abordar. Se efectúa más en pacientes que tenga para diálisis peritoneal, en el que es la técnica ideal en el que el paciente representa para la hernia inguinal unio bilateral primarias o recurrentes, y también cuando hay recidivas ante un abordaje laparoscópico. Esto pues ya se podría efectuar también un abordaje laparoscópico en una recidiva, pero vamos a hablar más adelante sobre qué casos. Y no se recomienda ante hernias inguinales con grandes orificios hernarios, en donde se recomienda más un Rutko Robbins. Pero bueno, las ventajas.
Es la ausencia de tensión en la reparación del defecto y mejora el dolor y disminuye el riesgo de recurrencia. Las nuevas mallas de bajo peso molecular y las autofijables disminuyen el riesgo de neuropatía. Y además la técnica de Liechtenstein es la reparación del gold standard para una cirugía abierta, pero tiene sus casos específicos, como hace un momento lo mencioné. Se suele utilizar más en defectos que no sean tan grandes, en donde se prefiere utilizar otro tipo de técnicas. Bueno, las ventajas de la cirugía laparoscópica: esta tiene rápida recuperación, tiene menos dolor postoperatorio, la reincorporación temprana a las actividades normales. Esto pues ya es más individualizado a pacientes que sean laboralmente activos, ¿no? Y también tiene mayor facilidad para el cirujano de manejar las hernias bilaterales y recidivantes. Bueno, esta también es un poquito más específica de la TAP, ya que es más sencillo abordar las bilaterales. Y el diagnóstico dudoso de la existencia ante una hernia contralateral: se puede tener hasta un 11% de una hernia inguinal contralateral que no esté advertida de forma inicial, pero eso también se suele encontrar más en las plastías ventrales tipo TAP. Y bueno, tiene mejores resultados estéticos y también tiene menores complicaciones de la herida quirúrgica como tal, no de la cirugía como tal. Y bueno, las desventajas: requiere de anestesia general, esta es una, y esta puede llegar a invadir cavidad abdominal en el caso del TAP, y tiene necesidad de usar un neuroperitoneo con sus potenciales riesgos y complicaciones relacionadas con los puertos de entrada de un abordaje pues laparoscópico como tal. Y tiene mayor tiempo quirúrgico. Esto ya, la verdad es que es muy ambiguo. Alguna literatura marca que entre una cirugía abierta y una laparoscópica puede llegar a tener diferencia de hasta 14 minutos ya en cirujanos expertos. Inclusive hay veces en donde no se encuentra diferencia en el tiempo, y también esto pues, o sea, es muy dependiente de la habilidad del cirujano, ¿no? Y todos recordemos que es una curva de aprendizaje, y esto pues puede disminuir con el tiempo, llegando a ser igual, llegando a ser menor en algunos casos. Pero bueno, menor tiempo, mayor tiempo quirúrgico, perdón, también tampoco se ha encontrado diferencia en la estancia posoperatoria, y de hecho tampoco influye este mayor tiempo quirúrgico en el dolor posoperatorio. ¿A qué me refiero con esto? Que no porque se hayan tardado 14 minutos más en un abordaje laparoscópico, que es en teoría lo que marca la literatura que tardan, de diferencia, va a tener menos dolor ante un abordaje abierto y va a durar menos tiempo hospitalizado. De hecho, la literatura marca que duran menos tiempo hospitalizado y tienen también menor dolor en los abordajes laparoscópicos. Y esto pues también no debemos de olvidar el costo, ¿no? Al final de cuentas, no siempre eh, puede, todo paciente puede llegar a pagarlo, o también las instalaciones en donde se encuentra todo cirujano puede costearlos. Hay lugares en donde no se tiene. Y bueno, los criterios de elección: que tenga bajo riesgo de complicaciones, dolor y recidiva, la facilidad, entre paréntesis, relativa de aprendizaje, ya que esto pues al final de cuentas es una curva de aprendizaje y una técnica es más difícil que otra en el caso del TEP versus el TAP. Esta tiene también rápida recuperación, que el paciente pueda tenerla, y que los resultados sean reproducibles y también tengan un adecuado costo-efectividad para la institución en donde se tiene. Se deberán tener en cuenta también la preferencia del paciente en dado caso de que el paciente tenga predilección por un tipo de abordaje y el cirujano tenga mayor predilección por otra. El cirujano es el encargado de pues abordar al paciente y comentarle sus preferencias de abordaje y el por qué se va a hacer realizar, o por qué él preferiría realizar ese abordaje. Bueno, en caso de las indicaciones para la cirugía laparoscópica,
de forma marginalizada que las hernias inguinales unilaterales que tengan recidivas, las bilaterales primarias o recidivantes y las en los que los pacientes sean laboralmente activos. Esta es una, ¿cómo se llama? Una, pues, relativa, ya que, como ya lo había mencionado antes, tienen mayor, o sea, tienen menor tiempo de recuperación y se pueden regresar a trabajar más rápido. Y también en el caso de que sean multirecidivas. Las contraindicaciones. Una hernia no reductible o estrangulada. Eso también hay alguna literatura la literatura más reciente ya está marcando que es posible llegar a abordar una hernia estrangulada por forma de laparoscopía, pero esto recordemos que es al final pues ya decisión del cirujano y qué tan hábil sea, ¿no? En cuestión de tiempo. El paciente que tenga trastorno de la coagulación y que tenga las contraindicaciones para la anestesia general. Y bueno, también una contraindicación pues relativa, que la hernia inguinal sea grande, pérdida de dominio, que el paciente también tenga antecedente de una cirugía infraumbilical previa, como por ejemplo son los abordajes para próstata, en el caso del TEP específicamente, como contraindicación, y que el paciente tenga menor de 18 años, o sea, un paciente pediátrico, aunque hay alguna literatura que también ya está marcando el uso del TAP como abordaje para un paciente pediátrico. Entonces, por eso lo ponemos como contraindicación relativa. Bueno, las indicaciones del TAP. La que tenga una laparotomía en hipogastrio, como ya lo había mencionado, de las cirugías infraumbilicales previas. Esto conlleva una imposibilidad para el acceso del espacio peritoneal con el TEP. Que las hernias inguinohospitales sean medianas o grandes, ya que tienen un alto contenido de saco herniario, lo que dificulta mucho también manejarlas, pero esto también es algo muy ambiguo, ya que depende mucho de la habilidad del cirujano. Y bueno, la apertura del peritoneo durante el TEP, esto pues hay reportes en donde se puede llegar a reparar el peritoneo con un TEP, pero sí mencionan que es más complejo. Entonces, lo que se suele recomendar es que se convierta a un TAP. Hernias inguinales multirecidivas y las recidivas ante un TEP, donde se puede realizar un TAP. Bueno, las indicaciones para el TEP serían una hernia inguinal unilateral recidivante, una bilateral primaria o recidiva, pero esto ya es más para un TAP, y una hernia también pues ya multirecidivada por otro tipo de abordajes. Y bueno, la guía internacional marca para el manejo de la hernia inguinal de la European Hernia Society. Esta es del 2019, es la última que se encuentra a disposición. Esta recomienda que en la reparación laparoscópica de la hernia inguinal, dado que el TAP y el TEP ofrecen resultados similares, se recomienda basar la elección de la técnica en la formación, la experiencia y la destreza del cirujano. ¿A qué se refiere esto? Que al final de cuentas, la plastía que se recomienda, o el abordaje que se recomienda más bien, es el en el que el cirujano esté más familiarizado y, por ejemplo, el TEP es más complejo de realizarlo que el TAP y también hay una mayor curva de aprendizaje. Por lo tanto, si el cirujano pues también depende ¿cómo se llama? De la técnica en la que tenga más experiencia, pues va a ser en la que esté más habituado, entonces va a soler elegir la técnica a la que él esté pues más familiarizado. Tampoco pues hay que enfrascarse, ¿no? Y pues bueno, una recomendación baja es que nos sugiere la reparación TAP bilateral rutinaria en aquellos pacientes con hernias inguinales primarias unilaterales evidentes que no tengan hernias contralaterales. Era lo que se mencionaba de la revisión sistemática ¿cómo se llama? De forma bilateral. Y bueno, tampoco se sugiere la exploración rutinaria mediante el TEP de la ingle contralateral en pacientes asintomáticos sin hernia clínica. ¿Por qué? Pues porque habría que
disecar, ¿no? Y bueno, este artículo maneja sobre el abordaje TAP versus el abierto. Y bueno, en realidad en este metaanálisis no se encontró una diferencia en sí para poder decir qué abordaje es mejor uno sobre otro, y tampoco se encontró, o sea, se encontraron los mismos índices de complicaciones postoperatorias, pero lo que sí se encontró es que los pacientes con TAP tenían un menor índice de estancia hospitalaria, y también tenían un menor índice de dolor postoperatorio. Esto es importante para ver a qué tipo de pacientes vamos a abordar por TAP. Lo que sí recomendaban era que los pacientes trabajadores de preferencia deben de ser abordados por una vía laparoscópica, que los pacientes que no estuvieran laboralmente activos. Y bueno, en este otro artículo se compara específicamente la Liechtenstein contra un TAP. La verdad es que no tuvo diferencia un abordaje sobre otro, y al final se recomienda el abordaje en el cual el cirujano esté más habituado y más relacionado para hacer. Recordemos que al final de cuentas la curva de aprendizaje, tal vez al inicio el TAP sea, o el abordaje laparoscópico sea un poco más lento si el cirujano está totalmente habituado a hacer un abordaje abierto, pero la curva de aprendizaje va a permitir con mayor facilidad a la larga a realizar los abordajes la TAP. Y pues bueno, las conclusiones. El mejor abordaje es el que el cirujano domine mejor y en el que esté más habitado. En el caso de la paroscopía, el que ofrece los mejores resultados es el TEP, y de hecho la mayoría de la literatura marca que de forma sistemática, si se dominan ambos por el equipo de trabajo, se debe de empezar al menos por un TEP en el caso de las hernias unilaterales, y cualquier cosa ante una eventualidad se podría convertir a un TAP para la reparación del peritoneo, como ya lo mencioné hace un momento. En el caso del TAP es el que tiene menor coste efectivo versus el TEP, por lo del globo, y también una menor curva de aprendizaje. O sea, el TAP es mucho más complejo, lo marca de hecho toda la literatura, y al ser más complejo la curva de aprendizaje es mucho mayor, y también el tiempo quirúrgico. Y pues bueno, en esta se puede realizar una laparoscopía diagnóstica. En la mayoría de los centros, incluyendo pues en el mío, se tiene así algún, ¿cómo se llama? Algún índice o referencia en el que se hace la laparoscopía diagnóstica, se encuentra como tal alguna eventualidad. Por ejemplo, aquí llegamos a encontrar ya procesos oncológicos del lado contralateral al momento de pues, hacer esta laparoscopía diagnóstica en una hernia que no estaba advertida, o más bien que no era hernia, y digamos pudo haber entrado dentro de ese 11% de hernias contralaterales diagnosticadas durante la laparoscopia diagnóstica, y no fue una hernia, fue un proceso oncológico, y al final el paciente terminó en otro procedimiento. Pero bueno, estos serían ¿cómo se llama? Las conclusiones que podemos sacar de la plática. No sé si gusten abordar algo. ¿Me escuchó? Sí, perfectamente. Pues si dejas de compartir pantalla, por favor, si me haces Eh, favor de dejar, sí. sí, ya. Bueno, como ya ustedes la conocen, a la doctora Irma Sánchez, que de hecho vamos a hacer un comercial porque ahorita en la academia virtual ella está dando el curso de hernias, que le vamos a pedir que al final nos platique un poco del curso. Y ella pues durante sus últimos 20 años se ha dedicado al estudio de la hernia y pues es miembro de varias asociaciones y sociedades, pero principalmente a nivel internacional, tiene publicaciones y pues es una persona pues muy reconocida por su trayectoria profesional.
a quien me permito darle el uso de la voz. Ok, pues buenas noches. Agradezco a la doctora Elena Gavito y a Medical Legal Center haberme invitado nuevamente para participar. Y también felicito a la doctora Elena y a Medical Legal Center por cumplir un año en esta actividad virtual, que creo que es la que va a quedarse para siempre. O por lo menos, si no para siempre, para los próximos años. Bueno, me parece, doctor Lerma, que tu plática estuvo muy bien. Eres un residente de segundo año en tus primeros meses de ser R2. Entonces yo creo que sí, es interesante que hayas expuesto este tema. Es controversial, es muy controversial, porque pues abierto contra laparoscópico. El que hace laparoscopía va a decir, es el mejor, y el que hace abierta va a decir, es el mejor. Y cada uno va a ver ventajas y desventajas. Aquí en México, bueno, primero vamos a ver que las hernias inguinales son, según el doctor Amid y el doctor Kirchner, se calcula que hay 20 millones de hernias que se reparan anualmente. Así que, por lo tanto, son de las 3 primeras causas de cirugía. Entonces, pues, y va a ser principalmente en hombres. Depende de la estadística que hayas consultado. Tú decías que de 10-1, hay otros de 13-1, hombre-mujer. Y va a depender del tamaño de la hernia, qué solución se le va a dar al paciente. No todos podemos decir que va para abierta o laparoscópica. Y desafortunadamente en México la cirugía laparoscópica se hace poco, sobre todo en centros grandes sí se hace y se tiene experiencia. Sin embargo, en centros más pequeños o de segundo nivel, está un poco más limitada la práctica de la cirugía laparoscópica, pero qué bueno que tú tengas en tu centro cirugía laparoscópica, porque vas a tener la oportunidad de poder hacerla. Y bueno, para la curva de aprendizaje se requiere simuladores o simuladores ya sean electrónicos o que haya simuladores o no simuladores, sino modelos en el cadáver. En el cadáver vas a obtener mejores resultados para poder ver la área posterior, porque es diferente la anatomía anterior que la anatomía posterior. Y entonces allí va a ser la gran diferencia, donde tú vas a decidir cómo lo vas a hacer y cuáles son las posibles complicaciones que vas a tener. La TAP vas a tener complicaciones importantes que pueden llegar a un desenlace fatal. Entonces hay que tenerlo en cuenta esto para abordarlo y bueno, saber qué puede suceder. Sin embargo, si eres muy cuidadoso en tu disección, pues no vas a tener ningún problema, al igual que cualquier otro procedimiento. Ya también la abierta, pues tendremos que ver que hay entre 80 y 100 procedimientos quirúrgicos. Por ejemplo, Schuldeis, ellos tienen una muy baja recidiva de baja residuo, así que ellos reciben al año el 17.2% de hernias recurrentes. Entonces, es alto lo que llegan de hernias recurrentes, no de ellos, sino de otros centros mundiales, porque ellos operan de todo el mundo. Bueno, eso sería. Y yo creo que si tú estás preparándote y los residentes se están preparando para poder hacer la laparoscópica, pues excelente. Pero sin embargo, yo creo que hoy por hoy la técnica abierta va a ser la mejor, porque esa es la que va a estar al alcance de todos. Puede hacerse con anestesia local y el paciente se va a recuperar muy bien. Si el cirujano general se especializa o subespecializa o es alta especialización, pues conforme van avanzando en su experiencia, van a tener muy pocas complicaciones. De hecho, los herniólogos a nivel
mundial, la recidiva es muy baja, del menos del 1%, al igual que la infección. Aquí a lo mejor faltó abordar un poquito más acerca de las infecciones, de las complicaciones graves, pero que las tenemos que tener en cuenta siempre. En cualquier procedimiento, no nada más en la hernia, sino en cualquier procedimiento lo tenemos que tener en cuenta y saber cómo nosotros lo vamos a poder resolver para que nuestro paciente no vaya a ir a una terapia intensiva o se nos vaya a morir en el quirófano, que eso es poco frecuente ya actualmente, pero sí hay que tenerlo en cuenta. Y que el tiempo sí es importante en cuanto al si es abierta o si es laparoscópica. Sí es importante porque para que tengan menos complicaciones. Sin embargo, pues no se están echando carreras y tendríamos que ser muy cuidadosos para no provocar lesiones, porque esas lesiones van a tener a nuestro paciente, por ejemplo, la inguinodinia. Vamos a tener inguinodinia, sea laparoscópica o sea abierta, podemos tenerla si atrapamos un hernia. Entonces tendremos que ser muy cuidadosos y lo que tendría algo en común, tanto la abordaje abierto como laparoscópico, es que tenemos que conocer la anatomía, tenemos que conocer las complicaciones y debemos de poner la malla de tamaño adecuado, porque es una de las causas que haya recidiva. Si a nosotros, nuestros pacientes, cuando se empezó la cirugía de la hernia libre de tensión, se decía, se puede ir a su casa, puede irse manejando. Eso trajo complicaciones porque pues esto no es una realidad, no se va a poder ir el paciente a su casa en el auto, manejando. Dices que tengo mi auto, pero es automático y no tengo que hacer esfuerzo. Entonces, yo creo que no hay que irse a los extremos diciendo que es la mejor. La TEP es muy buena, pero como tú ya lo habías mencionado, la curva de aprendizaje es muchísimo mayor que hacer la TAP. Y la abierta, que aunque dicen que no se tiene una curva de aprendizaje, también se tiene una curva de aprendizaje, porque debe uno distinguir perfectamente todas las estructuras para que las pueda uno fijar. Yo en los años que llevo, las mallas las fijan en diferentes partes, ni siquiera saben exactamente en dónde la fijar. Y tienen la recidiva. Y la tienen la recidiva en 3 meses al mes, ¿sí? Así que no es porque es abierta, es muy sencilla. Yo creo que hay que darle su justa medida que nosotros debemos de conocer. Porque bueno, ahorita tú afortunadamente estás en ese centro hospitalario donde puedes hacer TAP y TEP y están haciéndola. Pero a lo mejor te toca que vas a un hospital cuando termines la residencia donde no vas a tener laparoscopía o va a estar muy limitada. Entonces tienes que conocer qué otra alternativa hay y cuál vas a usar, qué técnica quirúrgica vas a usar. La malla en sí, la malla de polipropileno es económica y lo que necesitas es polipropileno de 2 ceros para poder hacerla, ¿sí? Así que no se necesita mucho, al igual que la laparoscópica, lo que necesitas es una malla de polipropileno. Hay muchísimas marcas que les hacen la curva, otras que no les hacen la curva, entonces vamos a ver cómo funciona todo esto. Además, el dolor postoperatorio, se dice que yo lo que he tenido ocasión de ver es que tienen dolor también la laparoscópica, no es así como que me hicieron al TAP y soy tan feliz que no me duele nada, me voy a ir a bailar inmediatamente. Eso no es cierto. ¿Sí? Tienen dolor porque también se abre el peritoneo, se fija la malla, dependiendo con qué lo vas a fijar, puede ser que tengan dolor o no tengan dolor los pacientes. Entonces, se me hizo muy bueno tu iniciativa de presentar esta plática, porque te digo, es muy controversial
mucha gente dice, ¿cómo es posible? La TAP es mejor, la TEP es mejor. Y la robótica también es muy importante. La robótica, yo creo que eso es lo que va a hacer la robótica en un futuro muy cercano, nada más que no tenemos el dinero, ¿verdad? Para tener robots para hacer la cirugía, la hernia inguinal. Eso yo creo que es lo que vamos a tener y yo creo que es lo que va a ser lo mejor, ¿sí? Porque vamos a tener otra visión, el ángulo para poder hacer los nudos, todo. O sea, se me hace a mí maravilloso el robot, ¿sí? Pero está limitado por la economía. Y bueno, yo creo que otra de las cosas es que, pues como está nuestro mundo, quién sabe qué nos depara. Entonces tendremos que conocer todas las técnicas quirúrgicas que podamos. Entre mejor preparados estemos, mejor vamos a ofrecerle a nuestros pacientes. Y así como tú dijiste, la expertise que tenga cada cirujano es lo que va a aplicar al paciente. No por querer ser muy, estar muy actualizado, pues vamos a decir, no, pues yo puedo hacer la TAP o puedo hacer la TEP. ¿Sí? Entonces, va a haber limitaciones por los costos y por el equipo que se requiere. Pues bueno, yo sí quiero felicitarlos pues, a los dos, porque realmente el escoger este tema que es tan frecuente en el manejo de la especialidad y que actualmente todo esto que está diciendo la doctora Irma Sánchez es muy, muy importante. Para poder realizar un procedimiento tanto abierto como laparoscópico, tenemos que valorar muy bien al paciente, tenemos que ver si no es fumador, tenemos que ver si se tiene que mandar a rehabilitar, si tiene algunos malos hábitos que puedan influir directa o indirectamente en lo que sería la recuperación del paciente, porque a veces, aunque todos coinciden que lo número uno es nuestra técnica, nuestra pulcritud, el manejo cuidadoso de los tejidos, también es cierto que vamos a tener que ver la otra parte. Y muchas veces tenemos que explicárselo al paciente en qué va a colaborar. Y actualmente, si tú estás en un centro donde cuenten con todos estos recursos, lo más importante es que previo al procedimiento se haga el tiempo fuera y tu checklist, y en el tiempo fuera se vea que tienes todo. No se vale que a la mitad de un procedimiento estés solicitando la malla o estés solicitando de alguna manera que te estén apoyando con lo que falta, ¿verdad? Entonces, sí, nosotros sabemos que lo número uno es, pues, conocer la anatomía. Ya lo dijo la doctora. Esto y sobre todo los triángulos, ¿verdad? Esos triángulos que siempre tenemos que conocer. Y si uno nos puede referir, si te acuerdas de los triángulos, de la anatomía, de la hernia inguinal, ¿sí te acuerdas? Ahorita se los debo. ¿Eh? Ahorita se los debo. No, es que pues sí, No, eso es muy importante. sí, es muy importante individualizar cada caso, como dice la doctora Irma Cruz, pero basándonos primero en la A, que es el estudio de la anatomía, ¿verdad? ¿Cuántos procedimientos tienes que ver para después llevar a hacer la perfección en todo lo que es la simulación y luego ya realizarlos? Entonces, esto es muy importante porque nosotros sabemos que cada paciente pues tiene también su genética, su metabolismo de los aminoácidos que se han asociado a los defectos, comentarle la probabilidad de que haya una recidiva que no necesariamente tenga que ver con la técnica, las complicaciones que pudieran estar derivadas del uso de la malla, pero pues este tema es apasionante. Tuvimos la oportunidad de conocer al doctor Nijus porque vino varias veces a México, y algunos al doctor Skandalakis también, y pues realmente lo importante de todo esto es que ellos tenían todo el conocimiento y la ventaja de ir publicando sus propios
manuales y libros. Ahora, lo que mencionaba Irma de Sánchez de lo que es la clínica de Show Life, a todos nos apasionó en su momento porque era una cirugía ambulatoria novedosa que no se había manejado en ninguna parte del mundo, y las personas que tuvimos esa oportunidad de conocer esa estadística tan grande de que iban de todas partes a atenderse, y que pues que lo novedoso era que era la recuperación muy rápida porque se usaba anestesia local. Y pues vemos que actualmente se puede usar anestesia mixta, porque el mismo anestesiólogo te dice antes de salir, oye, no le puedes poner estos puntitos para que tenga menos dolor. Pero bueno, parte va a ser el preoperatorio, después va a ser el transoperatorio y después el posoperatorio. Y algo que es muy importante es el seguimiento. Entonces, a mí sí me gusta mucho todo esto que se está viendo del paciente, porque tú vas a tener la oportunidad de explicarle al paciente la técnica y decirle qué le vas a hacer, y lo importante que es cómo quieres tú que el paciente apoye en su seguimiento, y cuáles serían los signos de alarma. ¿Qué signos de alarma le dirías a un paciente posoperado de hernia, por ejemplo? ¿En qué momento él te tiene que ir a buscar? ¿Al paciente? ¿En qué Bueno, momento? ya hay pacientes en los que el dolor es muy intenso, en los que de entrada, por ejemplo, tengan fiebre o sale alguna secreción que no sea sangre por medio de la herida, ¿no? Sí. También pacientes en donde se les haga, por ejemplo, un seroma. Ya es un poquito controversial ver si se drena o no. Hay literatura que marca que Que se debe no. drenar, hay literatura que marca que no se debe drenar. Ya depende mucho del tamaño del mismo, ¿no? Para ver si se puede reabsorber solo o no. Pues también hay casos en donde pues tienen dehiscencia de la herida y se deberá dar un poquito más de seguimiento en el caso, bueno, a todos los pacientes se debería hacer el mismo seguimiento, pero hay en algunos casos en donde pues se disenta la herida o tiene complicaciones locales en donde sí se le debe haber, tener un poquito de más apego con el paciente. Fíjate que ahorita que estamos tan emocionados platicando, la preparación del paciente actualmente no se le da lo que en nuestra época se conocía como el manejo preoperatorio, por ejemplo, de antes de operar, colocar vaciar vejiga, y sobre todo en región inguinal. ¿Qué opinas de esto, Irma? Bueno, yo creo que va cambiando todo esto y esto es muy importante. Yo creo que la primera entrevista con el paciente es fundamental, porque allí se le va a explicar qué es una hernia. Si no se le explica qué es una hernia, pues el paciente cuando yo empezaba me decía, bueno, ¿y qué me quitó, doctora? Deme lo que me quitó. Entonces, si se le explica que es un defecto de la pared abdominal, que es un agujero y que por ahí se pueden salir los intestinos, entonces es mucho más sencillo que ellos lo puedan entender, y que lo que se va a poner es como si fuera un parche, y ese parche es la malla. Y la malla es importante, que generalmente se usa de polipropileno para este tipo de hernias inguinales, en la gran mayoría. Se han estado usando diferentes tipos de biomateriales que es importante conocerlos, porque muchos no los conocen cuál es el biomaterial, y entonces pueden usar cualquier biomaterial, y esto traer complicaciones graves para el paciente que les puede causar hasta la muerte. Así que yo creo que es importante explicar esto a los pacientes. Una vez que se les explicó, también nosotros debemos hacer mucho énfasis en como lo dijo la doctora Elena, todos los antecedentes que tengan los pacientes. Si nosotros no tenemos el antecedente que es fumador, nosotros vamos a tener graves problemas en el posoperatorio. Vamos a tener tos, y esto nos va a hacer que a lo mejor recidive nuestra hernia por el aumento de la presión intraabdominal. Entonces, por eso es súper importante conocer todos los antecedentes y decirle a nuestro paciente cómo se debe preparar antes de entrar a un quirófano, ¿sí? Todas las medidas que la doctora Elena también ya nos mencionó, hacer cuando llega el paciente, para saber
hay que marcar a nuestro paciente. Hay que marcarlo porque si no, entonces nosotros vamos a operar el lado contralateral y vamos a tener problemas médico-legales. Entonces, siempre se debe poner una diana o se tiene que hacer una firma del médico. No se puede poner una X porque eso trae graves complicaciones porque van a pensar, esa no es. Y entonces, esa es la que es, la enferma, entonces, el lado enfermo. Entonces, siempre se debe marcar. Eso es algo de la seguridad del paciente. Y también en el momento que está el paciente dentro de la sala quirúrgica. Entonces, todo nuestro equipo debe estar concentrado en esto, en ver cómo vamos nosotros a resolver esta cirugía para que no tengan una segunda cirugía. Una segunda cirugía implica que el paciente va a tener muchas complicaciones, que a lo mejor va a tener otra recidiva y, como lo dijo la doctora Elena, también la importancia del seguimiento. Si nosotros no tenemos seguimiento, nosotros no vamos a saber realmente cómo le fue a nuestro paciente. Le pudo haber ido bien en el postoperatorio inmediato, pero a lo mejor a los 3 meses ya tenga nuevamente la hernia. Entonces, eso es importante. Tendremos que decirle que regrese a la semana para retirarle los puntos, si es abierta o si es laparoscópica. Hay unos que los quitan a los 7 días, depende del cirujano. Pero tendrán que ser al mes, 3 meses, 6 meses, al año y luego cada año para realmente evaluar cómo hemos hecho nuestro trabajo. Y el paciente no se puede hacer un seguimiento por vía telefónica. Muchos artículos dicen que hay que hablarles por teléfono para saber cómo están. Los pacientes pueden tener nuevamente la hernia y no saber qué es lo que les va a pasar, que tienen nuevamente la hernia y que ya recurrió. Entonces, por eso es importante hacerlo físicamente. Schuldeis es un centro hospitalario muy hermoso. Son hectáreas de bosque hermoso, vale la pena conocerlo. Y ellos hacen la cirugía con anestesia local, una sedación y les hacen ejercicios en el postoperatorio inmediato. Así que Schuldeis es una referencia. Él inició con la clínica de Schuldeis en 1946, así que tienen muchísima experiencia. El doctor Robert Ben David, que también ha venido a México, el doctor Amit, que también ha venido a México, el doctor Deicine, que ya no vive, pero también vino a México y fue el que nos impulsó para que pudieran hacerse todo este tipo de cirugía libre de tensión. Entonces, sí es importante ver cuáles herniólogos han venido y nos han ayudado a poder hacer todos estos procedimientos quirúrgicos y cómo ha evolucionado afortunadamente en nuestro medio. ¿Sí? Así que yo creo que pues estuvo bien tu plática, hiciste un buen papel porque entrar después siendo R2, acabando de iniciar el R2 y de decidir hacer este tema, bueno, fue muy valiente de tu parte, te felicito. Hay que estudiar la región inguinal, tanto anterior como posterior, para poder conocer todos los triángulos, conocer cómo están los vasos, la distribución de los vasos, de los nervios, y saber dónde vamos a fijar nuestra malla. Aquí también podría ser controversial el uso de antibióticos o no. Para mí el uso de antibiótico profiláctico es muy importante. Los CDC lo pregonizan, así que yo creo que para mí yo uso mi antibiótico sistémico y local. Así que, y el índice de infecciones, pues, ¿qué te podré decir? Yo creo que he tenido una hernia umbilical, que esa es diferente, pero realmente mi experiencia para infecciones es extraordinariamente baja. La residuo también es baja. Entonces, bueno, no puedo seguirme diciéndome tantas flores, ¿verdad? Pero sí es importante que nosotros podamos hacernos altamente especializados en un área
para que nosotros conozcamos todos los detalles necesarios para que nuestro paciente obtenga los mejores resultados. Al igual que nosotros vamos a sentirnos bastante satisfechos con ellos. Ahora que ya vimos tu pregunta y que a mí me encanta cuando en una presentación se inicia con una pregunta. Cuando tomas un curso de liderazgo con el doctor Ruiz Esper, que nos enseña a hacer presentaciones también, nos dice, al final se tiene que contestar la pregunta. A ti dentro de todo este tiempo que, como menciona la doctora, estás en periodo de especialidad y entrenamiento, en el centro donde estás, ¿cuál procedimiento te ha convencido más? A ti en lo particular, Eduardo. Pues en lo personal, creo que no podría decir uno en específico porque, o sea, cada paciente es diferente. Entonces, al final de cuentas hay pacientes en los que, pues, a lo mejor como residentes queremos hacer más laparoscopía o más un procedimiento que otro porque nos guste más la técnica, porque nos gusta más cómo se ve, pero pues no se puede abordar de ciertas formas siempre o de la forma en la que uno espera la mayor parte del tiempo, ¿no? Y pues uno no se puede enfrascar solo en eso. Al final de cuentas, en lo personal, el procedimiento que al menos a mí más me convence, pues a lo mejor por novedad, la laparoscopía en el caso del TAP, y también porque pues la curva de aprendizaje es menor, pero no porque un paciente no, pues no sea candidato de primera instancia y se realice un procedimiento abierto, una Lichtenstein, un Robbins o algún otro, tampoco quiere decir que uno piense que no es el procedimiento ideal o que va a pensar algo parecido, ¿no? O sea, porque hay pacientes en los que no se sí, igual el año que entra, ya que estés con un año más de experiencia, podrás darnos otro punto de vista. Mira, lo más importante es que si en el centro donde tú te estás formando hay la infraestructura, los recursos físicos, tecnológicos y humanos que a ti te permitan como residente, porque muchas veces las limitaciones no son de carácter técnico, ¿verdad? Sino ni de la son más económicos. Exactamente, no tanto es de que no haya una buena valoración preoperatoria, no haya el time out, no haya la lista de cotejo, todo eso lo hacemos, pero sí tenemos que estar muy conscientes porque las personas que estamos en las entidades federativas nos damos cuenta que muchas veces se le dice al paciente, pues es que no tenemos malla. Y hace algunos años el no tener malla significaba mala práctica. Entonces, pues como se ha dicho que la individualización de cada paciente es muy importante, sí es cierto que tú tengas esa lista de material previo al procedimiento, ¿con cuál objeto? Con objeto de que tú no tengas que poner en la nota operatoria que hubo un incidente en relación a que no contabas con cierta sutura, porque no se vale usar una sutura que no sea la indicada. El material, que sea de determinadas características porque se ha asociado a problemas cuando el material no es el adecuado. Entonces, si tú en este momento cuentas con todo, pues tú ya tienes de alguna manera esa seguridad de que en tu entrenamiento estás haciendo bien las cosas, porque tampoco se vale que el paciente se resuelva el tratamiento con lo que hay. Eso no debe de ser, sobre todo porque es una cirugía electiva. No decimos lo mismo de la urgencia. Entonces, el consentimiento informado, hacerlo muy claramente, y desde luego que eso que hemos estado platicando ahorita todos estos minutos van a servirte porque hay otra parte que es la parte que se lleva el paciente a casa, la tarea que se lleva a casa. Porque eso que dice Irma es cierto. Doctora, voy a poder manejar, voy a poder ir, solo me van a llevar a dar una vuelta, o sea, ¿qué necesidad? Un tropezón o que se caigan o que echen a perder el trabajo. Y el otro gran proveedor de pacientes, desde el punto de vista médico-legal, es cuando no se verificó la lateralidad. Y eso que está diciendo Irma es como que también parte de la cirugía segura y ustedes a la hora del tiempo fuera, con el paciente consciente,
con la participación de la circulante y de todo el equipo quirúrgico, se debe verificar y, como dice Irma, hacer el marcaje adecuado. ¿En qué casos no marcamos? Pues cuando se trata de mucosas o cuando se trata de prematuros. Fuera de eso, o que el paciente lo impida, pero él tiene que o usar se usan también pulseras de plástico de lado, que es la cirugía, pero todo esto es con el único objetivo de tener la certeza que estás operando el lado correcto, el sitio correcto y el lado correcto. Entonces, pues te vas a llevar una buena felicitación a casa porque hiciste muy buen trabajo y creo que igual es un reto que en un año estés presentando ya casuística de cuántos, cómo te fue, porque eso es otro reto, que puedas tú publicar y quién dice que no vaya a ser tu tesis de posgrado, el que tú puedas y empieza con una revisión, sigues con un retrospectivo y luego haces un estudio controlado, por ejemplo. Entonces te motivamos para que sigas con esto. Muchísimas felicidades y creo que le sacamos provecho a esto, que es un procedimiento al alcance del cirujano general, pero que puede ser complejo y que se requiera apoyo de un especialista. Entonces, pues ahí te comes una jaiba lafrán en el porvenir a mi salud. Oye, felicitaciones. Que es lo máximo en Tampico. Y muchas felicidades, Eduardo, y un comentario final ya para que les mandes un mensaje a los residentes, porque ya nosotras hablamos mucho. ¿Qué mensaje les mandas a los residentes? Pues específicamente de cirugía, que pues se pegan a sus pacientes, o sea, que únicamente no solo es operarlos, es todo, o sea, es tanto de verlos antes de la consulta, o sea, cuando llegan a la consulta, darles el seguimiento preoperatorio, el posoperatorio, o más bien el preoperatorio, o sea, todo, prácticamente todo, o sea, antes, durante y después de la cirugía, y también un seguimiento ya en la consulta externa después de haberlos operado. O sea, creo que es al menos lo correcto ver cómo llegó el paciente y luego ver cómo se va. O sea, a veces hay residentes que solo quieren operarlos, pero o sea, se convierten en doctores que solo operan. Es pues también algo complejo, ¿no? Ver un paciente de forma completa no conlleva solo operarlo, como muchos otros piensan a lo mejor, que no sé si hay algún estudiante por ahí que ha de pensar que un cirujano solo se le ayuda en quirófano y cosas así, pero no, o sea, tiene que ir mucho a consulta, tiene que ver mucho, pues, sus curaciones, o sea, su evolución posoperatoria y ver ya, o sea, dar de alta al paciente como tal de la consulta externa, ¿no? De la consulta ya después de haberlo operado. Creo que es importante todo ese seguimiento que se le debe hacer Felicidades y no nos resta más que porque también hay veces uno tiene... que te animes a hacer para que nos estemos viendo, si Dios quiere, en un año más, o con otro tema que tú quieras elegir, pero por el día de hoy te felicitamos, hiciste muy bien tu trabajo, y pues cualquier cosa, pues aquí nos tienes a nosotros para apoyarte, y le vamos a recordar este curso que se está dando a temporal en la Asociación Mexicana de Cirugía General. También te invitamos a que te asocies como residente para que vayas teniendo todas las ventajas que puedes tener de acceso a conferencias, acceso a los eventos sin costo, al ECOS, al Congreso Nacional y pues a las pláticas virtuales, pero sobre todo que te vayas preparando con todos esos aspectos y pues muchas gracias y le cedemos la palabra ya finalmente a Tony. Gracias, Irma. Sí, Irma, adelante. Nada más es la invitación al curso del ABC de las hernias. Allí viene mucho de lo que platicamos hoy. Y pues yo creo que si nosotros podemos abordar este tema de todo lo de la anatomía,
yo creo que es muy importante y ustedes van a poderlo resolver como ustedes gusten y como la expertise que ustedes tienen. Y muchas felicidades, doctor Lerma, nuevamente.